Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Estamos arrancando un espacio más de diálogos con la música aquí a través de Radio Espectro, donde cada semana tenemos el gran placer de acercarnos a artistas impresionantes del mundo entero que ya son parte de nuestra programación, que nuestros oyentes disfrutan de su música, de su bellísima propuesta musical. Decimos que Radio Espectro es la casa de la canción inteligente, de la canción profunda, de la canción que ofrece algo más, un momento para reflexionar, para pensar, para también dar una caricia al alma, a los sentidos. Y una de esas encargadas de acariciar los sentidos de nuestros oyentes es La Pájara. Es una cantautora chilena espectacular que tuvimos la suerte de encontrarnos con su música ya hace bastante tiempo, de conocer su trabajo espectacular y bueno, indudablemente había que hacerlo parte de esta programación 24/7. Y la idea en estos encuentros, querida Pájara, es acercarnos a los artistas, conocer un poquito más de ese recorrido, que en el caso suyo es muy hermosa la historia, porque tengo entendido que incluso su madre relata que la recibió cantando, ¿verdad? Que fue una pajarita precisamente la que se asomó en el nido cantando. Entonces es algo que viene desde el vientre de su querida madre. Un placer saludarla, muchísimas gracias por aceptar la invitación y qué gusto de compartir. Gracias a ti por la invitación, yo encantada de poder compartir este momento contigo. No, es un placer enorme para nosotros. Y bueno, ¿cómo está esa historia? Cuéntenos un poquito más, ¿verdad? El relato materno, porque es bonito y curioso conocer que esa chispa ya estaba en La Pájara desde pequeñita. Sí, bien, esta historia que tú cuentas, yo la menciono en una canción mía que se llama La Pájara, y es la canción que me hizo rebautizarme como La Pájara. Después de escribirla, pensé, pareciera que me tengo que llamar así, porque sin darme cuenta había escrito un relato autobiográfico que incluía incluso el momento del parto en el que yo nací. Mi mamá siempre me cuenta que uno de sus sueños hubiese sido cantar, cosa que no se le dio, no, ella nunca cantó, pero era su anhelo, ¿no? Y yo salí cantora desde muy pequeña, siempre me he vinculado con el canto, con la expresión vocal, y siempre me he sentido un poco pájara por lo mismo, una pájara cantora. Hoy soy madre, hoy soy mamá, y disfruto mucho de cantarle a mi hija y de descubrir también cómo ella es una pajarita cantora, como lo somos de pronto, o lo fuimos todos los niños, solo que a algunos se les apoya más o se les alienta más a seguir experimentando con lo que nos es natural, que es la voz y el canto, porque en todos nuestros cuerpos existe la maravilla del instrumento vocal. Sí, esa naturalidad hermosa, ¿verdad? De la infancia. Exacto. Donde jugamos sin saber que estamos jugando. Y exacto, experimentamos un montón de cosas sin saber que las estamos haciendo, ¿verdad? Sí, verdad. Entonces, hoy yo como mamá procuro entregarle a mi hija el juego en eso, la libertad, la confianza, y yo hoy somos dos pájaras cantando en casa, podría decir, una pájara y una pajarita. Bueno, es una maravilla, realmente es una historia lindísima. Y bueno, ibas creciendo y por supuesto con ese amor de su madre por la música, probablemente te iba nutriendo el oído de alguna línea musical en especial. Fue su mamá la que la acercó a la música de raíz, a esa música que fue nutriendo la vida de la pájara, o esto sucedió después, ¿verdad? Puede ser que tu mamá te acercaba a otros ritmos musicales y después el camino o el vuelo, en este caso, te fue llevando hacia otras latitudes musicales. ¿Cómo se dio esa cercanía con la música de raíz? En mi casa, o sea, en mi familia no hay más músicos. En mi casa sí se escuchaba música con vinculación del folclore latinoamericano. Pero cuando yo era pequeña, mis papás descubrieron prontamente que yo cantaba mucho y a su juicio
que lo hacía bien. Entonces llamaron a un profesor que en ese entonces él era estudiante de pedagogía en música, y todos los viernes a las 3 de la tarde llegaba a mi casa. Yo con 6 años, estuvimos 10 años juntos, somos grandes amigos hoy en día. Y él, me atrevo a decir que él instauró en mí este como repertorio latinoamericano, este interés por el folclore, este amor por la canción. Y bueno, yo ya luego me puse a estudiar música de manera formal en la universidad, luego hice un magíster en música, soy doctora en música, nunca paré de estudiar música. Sí, fue un camino de muchísima preparación académica que después te va llevando a España, ¿verdad? ¿Verdad? Y ese viaje a España, vamos a seguir en esa línea, ese vuelo hacia tierras europeas, se hace en solitario, te acompaña la familia, te vas muy joven. ¿Cómo es esa etapa también? Yo me gané una beca estatal en Chile, que se llama Becas Chile, para hacer un magíster en el extranjero en música, y me vine a Valencia, España, y luego lo terminé y me matriculé en el doctorado. Viajé por estudios. En Valencia, en el barrio de la Malvarrosa. Fue difícil, barrio... perdón, porque me interesa saber esa etapa, ¿verdad? No es fácil dejar el país, no es fácil dar ese paso, y sobre todo a una cultura muy diferente, por supuesto, y afrontarse a todos esos cambios, el entorno, incluso los compañeros dentro de la etapa de educación, el cómo se puede ver al extranjero, ¿verdad? Muchas veces, y sobre todo a nivel europeo, como se puede ver al latinoamericano, ¿verdad? Fue muy brusco, muy complicado ese cambio. La verdad es que yo siento que para mí no, porque tenía mucha hambre de volar, de conocer, de seguir estudiando, de aprovechar la oportunidad. Tenía muchas ganas. Tuve mucho asombro al descubrir que mis compañeros, porque es algo que pasa aquí en España, todos venían de la familia de la música clásica, la música docta, con formación docta. Y en Chile existen universidades que imparten carreras de música popular, que es lo que yo estudié. Entonces era como un bicho raro en ese aspecto, ¿no? Como que hacía una música popular haciendo un magíster. En eso sí se notaba cierta diferencia, pero la verdad es que desde esa etapa guardo grandes amigos. Y nada, recuerdo esa etapa con mucho amor, porque en la estadía en esos años en Valencia compuse las canciones que son compuse La Pájara, compuse La Retirada, que son canciones que me han dado mucho. Fueron las canciones de mi primer disco. Yo no sabía que estaba componiendo un disco. Yo empecé a componer en el barrio de la Malvarrosa. Bueno, antes, perdón, querida Pájara, antes de que entremos a ese detalle, porque hay una historia muy linda alrededor de ese primer disco, indiscutiblemente, y antes de que avancemos a esa etapa, te quiero comentar que el programa por la radio arrancó con una canción, y después nuestros invitados nos van sugiriendo de su propia discografía, nos van proponiendo de su propia música recreos musicales de 2 canciones para que el público vaya palpitando, vaya saboreando esos coloridos musicales. Bueno, yo la única que escojo es la del inicio, porque por supuesto es el tema que abre, y fue una difícil decisión porque hay muchas canciones que me encantan de los discos de la Pájara, pero por supuesto tenía que ser el tema La Pájara, porque es una carta de presentación, ¿verdad? Es una carta de presentación donde se desnuda ante el público y se presenta tal cual, ¿verdad? Y nos da es una canción bellísima además. Hay muchos temas que yo podía haber escogido, pero ese tema era necesario que abriera el programa por lo que acabo de decir. Pero ¿cuáles serán los 2 temas que nos sugieres para este recreo musical que se nos viene? ¿Que yo sugiero? Sí, claro, la idea es esa, que nuestros invitados siempre sugieran sus propias canciones, ¿verdad? Yo sugiero La Retirada, que es una canción que me ha regalado mucho, y Sin Compañía. Bueno, así que vamos a disfrutar de La Retirada, Sin Compañía. La Pájara es nuestra invitada especial en este encuentro de diálogos con la música a través de Radio Espectro, y por las redes hacemos pues un contacto comercial y ya continuamos en este diálogo.
Somos Hotel y Cabinas El Tecal y su restaurante La Colonia. Acá podrás disfrutar de unas vacaciones maravillosas con todas las comodidades y recorrer las increíbles bellezas que nos rodean. Y los más deliciosos platillos de Restaurante La Colonia, abierto de 6 de la mañana a 10 de la noche, los 7 días de la semana, con eventos especiales y mucho más. Te esperamos. Hola chicos, bienvenidos a Idea Técnico Bilingüe. Para nosotros es un gusto que estén aquí y queremos que sepan que de ahora en adelante cuentan con nosotros para lo que necesiten, para que sus clases cumplan con el objetivo, ya sea de aprender un nuevo idioma, terminar el cole o llevar una carrera técnica. Contamos con personal calificado, excelentes horarios y las clases pueden ser virtuales o presenciales. Si tienen dudas o consultas, estamos para servirles. Esta es la oportunidad. Contáctanos, Idea Técnico Bilingüe. Bien, estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos. A los amigos que nos escuchan, a los amigos que nos ven, estamos en emisión simultánea y recuerden que por la radio hay diversas repeticiones para acomodarnos a horarios especiales. Por ejemplo, el programa se estrena los miércoles 4 de la tarde hora de Costa Rica, que serían las 6 de la tarde de Chile, la medianoche en España. Pero pensando, por ejemplo, en el público europeo, hay una repetición el jueves a las 4 de la madrugada de Costa Rica, al mediodía español, por ejemplo, y así en otros días de la semana. Querida Pájara, hablaste y nos propusiste la retirada de esa bellísima canción que cuando hablas de muchas alegrías, por supuesto, ya muy joven usted participa en Viña del Mar y tiene un éxito impresionante, doblemente premiado en aquel momento. Y qué pronto que el vuelo empezó a recibir aires, ¿verdad? A recibir aires muy, muy ricos, ¿verdad? Fue muy pronto. Qué maravilloso, porque no es a todo el mundo que le sucede esto, ¿verdad? Que empezando apenas a andar, se recibe una recompensa tan maravillosa como esta de los premios en Viña del Mar, por ejemplo. Sí, fue una experiencia alucinante y como tú bien dices, fue muy pronto, porque yo ni siquiera había lanzado el disco Malvarrosa, no, o sea, todavía estaba guardado y yo decidí, junto con Sebastián Wallerstein, que ha sido el productor de todos mis discos, probar suerte y postularlo al Festival de Viña del Mar en la competencia folclórica representando a Chile. Y claro, cuando me avisan que quedamos que habíamos sido seleccionados, a mí da vértigo, ¿no? Porque es el festival más importante que mi país tiene, es como, aparte de la cultura popular, tener una gaviota es como un ícono, un objeto ícono, ¿no? Un artefacto que guarda muchos recuerdos, mucha nostalgia, uno crece viendo esto en la televisión. Entonces me parecía alucinante tener la posibilidad de ser yo en esa ocasión la que se parara ahí a cantar. Una canción que compuse, como te conté, viviendo en España, sola, en mi cuarto, como realmente alucinante. Y sí, no es común, ¿no? Que uno parta así. El lanzamiento del disco ocurrió un mes y medio después del Festival de Viña del Mar, cuando la gente ya conocía la canción. Sí, no es lo normal. No es lo normal. Realmente tenemos la dicha de tener acá en Costa Rica un ganador de una gaviota, así que todos conocemos en el mundo, no solo en Latinoamérica, la importancia de lo que es este festival, lo que representa Viña, ¿verdad? Y por supuesto que es un gran orgullo para la Pájara, en este caso siendo chilena también, habiendo tenido ese tremendo privilegio. Realmente que es algo que siempre seguramente vas a guardar en un lugar muy especial del corazón, en esos primeros pasos de la carrera. Y bueno, para retomar ese viaje a España, precisamente el disco Malvarrosa, que después viene, que ya se venía
preparando indirectamente, porque venías guardando cosas, ¿verdad?, que se necesitaban expresar en todo ese tiempo probablemente, ¿verdad? Como decíamos, el camino fue muy diferente porque llegó el éxito a través del festival y muchas cosas lindas le fueron sucediendo a La Pájara, pero al ser ese camino diferente también se dio la particularidad de que muchas expresiones, sentimientos, historias, pensamientos que tenías que compartir con el público, como sucede a ustedes los creadores de la música que llamamos nosotros acá música inteligente, de esa música diferente que nos encanta y nos enorgullece compartir con los oyentes diariamente. Se tenía que expresar en un disco y llegó el momento, ¿verdad? Y curiosamente decides que sea un homenaje al lugar que te recibió en España, ¿verdad? A ese barrio donde vivías en España, Malvarrosa, precisamente, como tal cual se llama el disco. ¿Cómo fue todo ese proceso de creación? ¿Verdad? Habían canciones ya que estaban compuestas, otras fueron creadas en ese lugar. ¿Cómo fue toda esa etapa? Muchas fueron creadas en el barrio de la Malvarrosa, casi todas. Pero insisto, yo no sabía que yo compuse canciones, como tú bien dices, como por un desahogo, ¿no? Yo necesitaba dejar afuera de mí. Entonces empecé a componerlas. Me acuerdo que Sebastián Wallerstein, que eres mi productor, me fue a visitar a Valencia y le canté 2 canciones y me dijo, tú tienes que grabar esto. ¿Qué haces tú estudiando? Como que me retó, me regañó. ¿No? ¿Qué haces tú aquí metida estudiando? Tú tienes que componer. A mí me costaba mucho atreverme, me daba mucha inseguridad mostrar esto. Y cuando volví a Chile, ya tenía una buena cantidad de canciones y compuse algunas más para poder hacer crecer este material. Y ya entré al estudio de grabación y ahí empezó todo, la verdad. ¿Se grabó en Chile? Se grabó en Chile, sí. Sí, tenía que tener la esencia de los dos, ¿verdad? Tenía que tener la creación en España y la producción en su tierra, en su querida Chile. Sí. Bueno, y qué maravilla, porque hay una serie de factores que diferencian Malvarrosa, el primer disco de La Pájara, a lo que generalmente sucede. Se percibe a una artista muy madura, muy clara, muy definida. No es el primer disco que se vuelve a ver por parte muchas veces de los artistas y dicen, bueno, estaba con una mirada que se fue desarrollando y que fue, obviamente que has crecido, obviamente que has asumido otros ingredientes para el artista, que es hoy en día La Pájara, pero no es un disco que se diferencie tanto en el camino, pienso yo, por lo menos es una mirada que tengo. Me vas a corregir si crees que es diferente o estoy equivocado, pero a mí me da la impresión de que es una artista muy bien definida, la del primer disco, y que ya se asoma con tremenda madurez en esa primera producción. Me alegra escucharte decir eso. Yo siento que tenía muy claro lo que quería decir y de pronto eso es lo que tú escuchas. Tenía mucha necesidad, como te dije, de sacar afuera, y entonces las ideas, las imágenes, la poética, las melodías me salieron muy claras, muy tangibles. Y para ser honesta contigo, todo lo que he creado a posteriori, intento volver a ese lugar de inicio, que me pareció tan honesto cuando compuse Malvarrosa. Cuando yo compuse esas canciones, que no sabía que iban a ser un disco, compuse con un despojo, con una libertad, porque eran canciones para mí. No, jamás me pensé que alguien más iba a conocer eso. Y ya todo lo que compuse después tenía el propósito de, yo ya sabía, ¿no?, qué iba a pasar con esa música. Entonces, nunca he vuelto a sentir eso, lo que sentí cuando compuse esas canciones, la libertad de escribir un diario de vida que crees que nadie va a leer y que resulta que después se lee en público, pero creías en ese momento que nadie más. Entonces, escribí con mucha libertad, con mucha soltura.
y intento engañar a mi mente cuando vuelvo a componer pensando un poco como en esa época, porque siento que desde esa libertad me salen cosas bonitas. Maravilloso, claro, una expresión exquisita, ¿verdad? A través de esa libertad que se sentía, de ese momento, esa liberación que se dio a través de la música. ¿Y qué tal si nos acercamos en otro recreo musical a las canciones de La Pájara? ¿Cuáles serían los 2 temas que nos vas a recomendar ahora para disfrutar con nuestros amigos oyentes? A ver, vamos ahora con Sagrado, que es mi segundo disco, Gotera, y me pillas desprevenida, yo no había pensado esto. Y eso es lo mejor, al ser natural y no planeado, creo que la propuesta es todavía más rica, ¿verdad? Sí, y Amor Sagrado. Perfecto, vamos a disfrutar de estas canciones. La Pájara es nuestra invitada especial, es un tremendo lujo compartir con esta gran cantautora el día de hoy, aquí con nuestros amigos. Estamos en Diálogos con la Música. Hola chicos, bienvenidos a Idea Técnico Bilingüe. Para nosotros es un gusto que estén aquí y queremos que sepan que de ahora en adelante cuentan con nosotros para lo que necesiten, para que sus clases cumplan con el objetivo, ya sea de aprender un nuevo idioma, terminar el cole o llevar una carrera técnica. Contamos con personal calificado, excelentes horarios y las clases pueden ser virtuales o presenciales. Si tienen dudas o consultas, estamos para servirles. Esta es la oportunidad. Contáctanos, Idea Técnico Bilingüe. ¿Conoces a los lentes? Ellos previenen y tratan a tiempo los problemas que ocasionan la pérdida de la capacidad visual. Cuidan tu visión, ofrecen salud visual, te protegen de los rayos ultravioleta, evitan daños en tu retina, cansancio visual, mejoran el rendimiento de los jóvenes con problemas visuales y mucho más. En Óptica Veo sabemos esto y por eso somos tu mejor opción. Exámenes visuales, servicios de optometría y oftalmología, venta y reparación de aros, lentes de contacto y venta de relojes. Óptica Veo, todo para la salud de tus ojos. Bien, continuamos, gracias por acompañarnos. Querida Pájara, muy linda esta historia de un vuelo que sigue cruzando cielos, llevando su canto. ¿Por qué se hace difícil planear? Nos dice La Pájara que se hace difícil planear, ¿verdad? Entre tanta gente. Más que por el espacio, por algunas otras particularidades que miras desde arriba, musicalmente hablando, en la actualidad de nuestra sociedad mundial. Yo creo que no es fácil vivir. Yo creo que vivir es un desafío y cada uno lidia con el propio desafío de la propia vida. Si más encima decidimos vivir como en tomas de conciencias permanentes, que es un poco lo que los que nos dedicamos a hacer arte hacemos, ¿no? Ya sea la plástica, la música, la poesía, el teatro, la danza. Vivimos en tomas de contacto, en tomas de conciencia permanente para observar nuestro entorno y para observarnos a nosotros mismos, para poder decir algo a través de nuestra manifestación artística. Y vivir así no es fácil, es duro, por rato es incómodo, es doloroso. A eso me refiero. Y estamos plenamente de acuerdo que es muy doloroso mirar esa actualidad precisamente donde hay mucho espacio para lo vacío, para lo que poco propone a pensar, meditar sobre realidades que se están mirando de forma muy superficial, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, nosotros defendemos esa lucha, sostenemos esa misma bandera, querida Pájara, de nuestra programación es esto, ¿verdad? Es este tipo de música 24/7. Tu música suena a diario acá con más de 400 artistas independientes. Son parte de nuestra programación junto a los ya referentes que nos han venido acompañando a lo largo de la vida en esta misma línea musical, ¿verdad? Entonces entendemos y palpitamos
ese sentimiento al lado de la pájara. Nos unimos a esa lucha porque ustedes hacen un gran esfuerzo, primero a nivel de la preparación, que son muchos años, y continúa la preparación en el artista, es constante, no se detiene. Decía por ahí un colega suyo que estuvo en este programa que es un músculo que hay que ejercitar, si no se atrofia, ¿verdad? Y es constante y no se puede detener. Entonces, para nosotros es muy valioso defender esta lucha, presentarle a mucha gente que está sedienta de encontrarse con este tipo de música. Dichosamente hoy tenemos esta posibilidad de comunicarnos tan rápido, tan fácil, de proponerlo a través de nuestra programación, pero que también la gente se acerque a sus plataformas y pueda disfrutar la música. Hay mucho público que no se ataña únicamente a Chile o a la comunidad donde estás hoy en día, que es en España, sino que en el mundo entero puede disfrutar de su música con una cercanía y una inmediatez exquisita, que creo que es una de las maravillas que tenemos hoy en día y que te ha abierto unas puertas que probablemente no imaginabas en los inicios, ¿verdad? De poder alcanzar públicos de diferentes latitudes que hoy se acercan a su obra. Sí, totalmente. Es muy hermoso porque hoy yo hago música, pero también soy oyente, ¿no? Entonces, ser oyente y ir descubriendo, es como que uno arma su nicho, ¿no? Vas pillando gente que te gusta y tienes las herramientas, las vías, los caminos despejados para poder llegar y descubrir y sorprenderte. Es muy hermoso. También nos da responsabilidad a cómo oímos, a lo que queremos escuchar, a tener que buscar y encontrar. Eso también me parece bonito. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, realmente has tenido alguna sorpresa especial, digamos, de públicos inimaginados, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, este tipo de plataformas te dan la opción de ver que gente de otros continentes, por ahí alguien te escribió a través de una canción que le marcó. Sí. O sea, esas son facilidades y emociones que generan esta cercanía de las redes, ¿verdad? Sí, me llamó mucho la atención que por muchos años me escribía un sueco que no hablaba castellano, ¿no? Español, bueno, castellano, pero escuchaba mucho mi música y él me escribía en inglés, pero su idioma natal era el sueco y me decía que no entendía nada, pero no lo necesitaba. Él con la melodía y con el color de mi voz, por esa razón se quedaba en mi música. Me parecía muy bonito. Ese es ese lenguaje universal que es la música, ¿verdad? Sí. Que realmente ahí es maravilloso cómo a través de los colores, de los sonidos, otros que tal vez no se están identificando con el contenido propiamente por el tema de idioma, pues reciben esos aromas que les permite quedarse y elegir a un artista. Bueno, ahora sí, después de recorrer un poco todo ese camino de estos años, me gustaría entrar en la actualidad, ¿verdad? Después de surcar tantos cielos con su canto, de llevarlo por diferentes latitudes, porque bueno, ese crecimiento tan rápido que se dio con los premios, la grabación del disco, después ir creando más, ir ampliando los horizontes de la pájara. ¿Qué se tiene en la actualidad? ¿Qué planes estás preparando? ¿Qué novedades hay en ese vuelo? Bueno, en este vuelo yo estaba viviendo en Chile. Luego, o sea, empecé todos los discos que hice y toda la música que he grabado ha sido con mi cuerpo viviendo en Chile, con yo viviendo en Chile. Y vino la pandemia. Y bueno, y vino el amor y me enamoré de un murciano y por esa razón hoy estoy en Murcia, en España. Decidí venir acá como tiempo de prueba, pero bueno, me he quedado bastante tiempo aquí. Fui mamá aquí y ahora mismo me encuentro por fin poniéndole música a ideas que han surgido al momento de maternar. Estoy componiendo canciones para maternar, pero no pensados en las criaturas, no en los niños, sino en las madres, en canciones que sirvan para
para cantarle a un recién nacido o una recién nacida, pero que lo que se está diciendo sea también un maternaje para nosotras, las madres. Cuando se es madre, se abren unos espacios muy dolorosos de heridas de infancia, de lo que no se tuvo, de lo que uno cree que no es y que tiene que dar. Y creo que este compilado de canciones, que las que estoy, son en las que estoy trabajando, podrían ser súper buenas compañeras para ese momento, para que la mamá cante y arrulle mientras se arrulla a sí misma. Claro, un momento de protección también, ¿verdad? En una etapa Sí. que además de lo hermoso que representa el poder dar vida para la mujer, pues por supuesto que encierra una serie de cambios y de enfrentarse a cosas que son inimaginables para muchas personas, ¿verdad? Y Sí. que es bueno exponerlos con esa experiencia y sobre todo, más allá de la experiencia, es la sensibilidad de la cantautora, que tiene la posibilidad de llevar a una canción sentimientos que difícilmente alguien pueda expresar de esa manera, ¿verdad? Y esa es la maravilla de la música, querida Pájara, porque al final la música se convierte en un medio de expresión para personas que no lo podían comunicar, ¿verdad? Y tal vez por ahí después una madre lo recibe y bueno, y se siente identificada, y ese es ese nexo, esa conexión maravillosa que después genera lo que ustedes crean con nosotros, los que consumimos la música, ¿verdad? Y los que disfrutamos de la música. Pues esperamos que ese disco vea la luz cuando tenga que verle y que lo podamos disfrutar, ¿verdad? Y puedes contar totalmente con Radio Espectro para unirlo, porque tenemos toda su discografía ahí en programación, dando vueltas diariamente. Y será un placer unir esas nuevas creaciones en el momento en que esté listo. ¿Hay alguna, te pones plazos o dejas que las cosas vayan naciendo como tengan que ser? ¿Cuál es el método de trabajo en esa particularidad de La Pájara? Mira, antes de ser mamá, todo era con plazos, reglas, límites. Yo me autoexplotaba muchísimo. Después de ser mamá, he cambiado montones. Ahora mismo, con ganas de que vaya surgiendo con calma, siento que cada día que voy viviendo este maternaje, aprendo algo nuevo que me sirve para lo que estoy haciendo. Así que en eso estoy mucho más suelta. Me ha servido bien me ha hecho muy bien, me ha servido mucho este maternal para yo soltar mis propias reglas y mis propias estructuras. Yo quisiera que fuese a lo mejor el próximo año ya entrar al estudio, pero la verdad es que me lo voy a tomar con mucha calma. Además que quiero que sea un material muy vocal, con poca intervención instrumental no vocal. Y eso también implica como un proceso de investigación y de experimentación con mi voz bastante interesante y muy desafiante también. Bueno, será realmente algo que esperaremos con muchas ansias porque tiene todos los tintes de un nuevo material magnífico de La Pájara que nos ha venido encantando con muchas cosas hermosas. Vamos a ir cerrando para agradecerte, querida Pájara, y sobre todo porque hay que considerar las ocupaciones, las diferencias de tiempo y que ustedes saquen un ratito de esa agenda para compartir con nosotros. Lo agradecemos mucho y nos da un enorme placer. A mí me queda la inquietud de si estás pensando en este momento hacer algún tipo de presentaciones, llevar esa música de La Pájara a otras latitudes. Ya sé que has viajado mucho, has cantado por muchas ciudades del mundo, pero ¿hay algún plan de llevar en el mediano o corto o largo plazo la música a algunos otros puntos? Por ahora, bueno, hice un concierto, estuve ahora a principios de este año en Chile, aproveché de hacer el concierto allá, fue un encuentro precioso, la sala llena y me dio mucha alegría reencontrarme con el público chileno que siempre me escucha y que me trata con mucho cariño. He hecho algunos conciertos aquí en España, creo que mi hija ya está siendo un poquito más grande, acaba de cumplir 2 años, entonces ya me puedo permitir tomar cierta, pequeña, diminuta distancia. y sí, tengo ganas de empezar a tocar y hacer circuitos aquí en Murcia, que es donde estoy viviendo, o en otras ciudades como Barcelona, Madrid, me encantaría. Si es que toco, va a ser aquí, en España.
Bueno, así que estaremos atentos a todo esto. Y a nivel del trabajo colectivo que hoy se da, me da la impresión que hoy, por las facilidades tecnológicas, se da con mayor fluidez, con mayor facilidad, sobre todo, el asociarse con colegas, tanto para trabajos de otros como para trabajos propios, ¿verdad? Invitar gente para que participe. ¿Esa puerta la mantienes abierta o es...? Sí. Claro que sí, claro que sí. Y cada vez que hago un concierto invito a colegas a sumarse. Así fue como lo hice ahora en Chile, y así seguirá siendo. Y para este disco de maternaje no lo tengo muy claro. Tendría que encontrar a mujeres madres que estén un poco en la misma que estoy yo, ¿no? Y que les haga sentido algo así. Pero sí, siempre esas puertas están abiertas, sin duda. ¿Así se va a llamar el disco? No sé cómo se llama a llamar. Ves, uno siempre tratando de sacar alguna noticia, ¿verdad? Ya es un instinto de esto de los medios de comunicación, ¿verdad? No era la intención, pero ya sale naturalmente a veces, ¿verdad? Querida Pájara, muchísimas gracias, de verdad. Para nosotros es un placer difundir su música. Sepa que esta casa alberga con gran cariño su canto, lo defiende y lo protege y lo comparte con el público constantemente. Y lo proponemos. Y siempre es un gusto acercarnos a artistas impresionantes como usted y tener el honor de compartir, de conocerles un poco más y de reiterarles que Radio Espectro es una trinchera en la que pueden refugiarse y sentirse acompañadas siempre. Muchas gracias a ti por la invitación, por el espacio, por programar mi música. Y nada, cuentan conmigo para lo que haga falta. Y por supuesto que el programa no se puede despedir sin música, ¿verdad? En la versión por la radio. Entonces necesitamos dos canciones sí, que puedan cerrar este encuentro. Vamos a programar Elegida y Al final del día. Ah, qué linda esa final. Bueno, dos, pero al final del día es uno de los temas que me gusta mucho. Yo le voy a agregar uno más para que sean tres para despedir. Le voy a agregar de Humedales Amor Granizo, ¿verdad? Que es otra canción que nos gusta muchísimo. Así que les vamos a dejar con estas tres canciones de La Pájara para despedir este encuentro. Agradecidos. Gracias, Pájara. Gracias, amigos. Y hasta el próximo Diálogos con la Música, si Dios quiere. Muchísimas gracias.